Continuando el curso de Teoría General de Autómatas, vamos a ver el tema de lenguaje y expresiones regulares. Las expresiones regulares están estrechamente relacionadas con los autómatas finitos no deterministas, y estas pueden considerarse una alternativa que el usuario puede comprender fácil la notación de los autómatas finitos no deterministas para poder describir un componente de un software. Por lo tanto, podemos decir que un autómata finito que representa, en este caso, vemos cómo se hace una expresión regular, ¿no? Decimos que las expresiones regulares es una de las dos representaciones que puede existir en un autómata finito, ¿no? Que es la expresión regular y las gramáticas regulares. En este caso nos basaremos en lo que son expresiones regulares y también los lenguajes regulares, para lo cual vamos a tocar temas sobre expresiones regulares, lenguajes regulares, las aplicaciones de las expresiones regulares, en este caso, cómo se aplica en el lenguaje de programación, cómo funciona un compilador, cómo se hace una búsqueda de un patrón, etc. Operaciones con expresiones regulares, construcción de una expresión regular. ¿Cuáles son las credenciales de los operadores de una expresión regular, ¿no? ¿Cuál precede más, en este caso, el orden de los operadores que debe prevalecer, ¿no? En este caso, para poder desarrollar? Y casos como ejemplos, aplicando el FPLAT, para poder ver cómo funciona desde un autómata. En este caso podemos hacer desde una expresión, convertirlo a un autómata finito no determinista, y posteriormente podemos convertir a un autómata finito determinista, y en ese mismo podemos simular, en este caso, caracteres o palabras que vamos a introducir, y podemos observar cómo realmente funciona una expresión regular, introduciendo palabras, y vamos a hacer las comparaciones respectivas. Listo. Continuando, en este caso, para poder hablar de expresiones regulares también tenemos que conocer los lenguajes regulares. En los lenguajes regulares se dice que es regular un lenguaje si y solo si cumple al menos una de las condiciones. En este caso, podemos decir que el lenguaje regular, para que cumpla un lenguaje, sí o sí tiene que ser finito. Uno, del lenguaje tiene que ser finito. Dos, el lenguaje es la unión o la concatenación de otros lenguajes regulares. Ejemplo, tenemos la expresión regular 1, ¿no?, con la expresión regular 2. Estos dos, la unión de estas dos expresiones regulares va a ser un lenguaje regular, ¿no? De igual manera, si hacemos en este caso la concatenación, se va a convertir en un lenguaje. Otro, utilizando la cerradura de Kleiner, de alguna forma también decimos que es un lenguaje regular. Ejemplo, sea el lenguaje L de palabras formadas por A y B, pero que empiecen con A. Nosotros, antes de realizar este ejercicio, tenemos que hacer lo siguiente, ¿no? Primero tenemos que ver cuál es el alfabeto que vamos a utilizar. En este caso nos dan dos símbolos, ¿no?, A y B. Por lo tanto, vamos a aplicar el alfabeto que va a estar conformado por A y B. Ahora, ¿cuál sería el lenguaje en este caso? El lenguaje que va a generar esta expresión regular es el siguiente, ¿no? Como nos dice, está conformado por palabras de A y B, pero que comiencen con A. En este caso, las palabras serían lo siguiente: A, B, coma, AB, coma, A, B, coma, etcétera, ¿no? Muchas palabras más conformadas por esto. Ahora, de acuerdo a esto, nosotros podemos plantear una expresión regular, ¿no? Podemos decir la expresión E, lo voy a poner como símbolo E. Esta expresión nosotros lo vamos a llamar, en este caso,
le podemos considerar, si nos damos cuenta en las palabras, en los caracteres, siempre se repite AB, AB. Listo. En este caso vamos a considerar AB. Ahora, como nos dice que siempre va a empezar en A, en este caso A, A y A. Pero acá hay una palabra que está sola, en este caso es una A. Por lo tanto, esta expresión lo podemos considerar de esta manera. Lo podemos poner de esta manera. Es normal. Pero hay un detalle, ¿no? Si este sería una unión, pero en este caso, si yo lo quiero concatenar, ¿por qué lo concateno? Y para que forme estas dos palabras o estos dos símbolos tendrían que estar en este caso con la cerradura de Kleiner. Yo lo pongo así, en este caso esta parte, si sabemos que cuando está con la cerradura Kleiner tenemos incluido el símbolo de vacío, que en este caso lo puede representar con lambda o también con epsilon, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? La concatenación de A más epsilon va a ser A. Listo. De esta manera nosotros podemos observar que este lenguaje sí cumple, ¿no? En este caso para A sí cumple porque es finito, ¿no? Las tantas veces que se puede repetir. Por lo tanto, sí cumple el lenguaje regular. En esta parte también podemos decir que es una cerradura de Kleiner, por lo que también cumple y por entonces podemos decir que es un lenguaje regular. Listo. Ahora, las expresiones regulares es una notación normalizada para representar los lenguajes regulares. Como hemos dicho, los lenguajes regulares, en este caso sus palabras contienen regularidades o repeticiones de los mismos componentes. Como hemos estado observando, en este caso tiene repeticiones de las mismas palabras, como también tiene en este caso regularidades, ¿no? Que no siempre se van a repetir lo mismo, sino simplemente van a poder tener otras expresiones más en el lenguaje, como la unión de la. Ahora, las expresiones regulares están estrechamente relacionadas con los autómatas finitos no deterministas. Como si sabemos, para poder convertir una expresión regular a un autómata finito no determinista, se lo puede realizar mediante este programa FFLAP y podemos desarrollar muchos, ¿no? Ahora viendo el ejemplo, vemos el ejemplo en este caso, vamos a poner un lenguaje, en este caso lenguaje 1 le voy a llamar que sea igual. Por ejemplo, yo quiero poner AB, coma, AB. En este caso podemos observar jóvenes, pero antes no se olviden siempre de poner el alfabeto, en este caso es AB. Listo. En este caso, en este lenguaje 1 podemos ver que se repite, hay unas repeticiones, si nos damos cuenta, hay repeticiones en este caso de la misma palabra, ¿no? A esto podemos decir que las palabras del lenguaje 1 son simplemente repeticiones, ¿no? Ahora, voy a hacer una copia, consideramos aquí, ponemos el lenguaje 2 y decimos lo siguiente. Por ejemplo, yo pongo ABC, coma, CC, coma, AB, coma, AB, CC, AB y C. En este caso podemos decir que hay regularidades, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que en el lenguaje 2 las palabras
comienzan con repeticiones de A y B seguidas de repeticiones de C, por lo tanto son regularidades. ¿Listo? También puede pensarse en las expresiones regulares como un lenguaje de programación. Por ejemplo, cuando realizamos o cuando, por ejemplo, las aplicaciones de búsqueda de texto, ¿no? Generadores de analizador de léxico o como sistema de formateo de texto. Podemos ver ejemplos que son aplicados, en este caso las expresiones regulares. Ahora, comenzando en este caso, como operadores de expresiones regulares, podemos decir que alfa y beta podemos considerarle como expresiones regulares. Entonces, estas expresiones regulares derivadas. Antes de empezar con los operadores, tenemos que definir, en este caso, cuáles son esas expresiones primitivas que vamos a utilizar normalmente, ¿no? Tenemos en este caso dos constantes, que es el conjunto vacío, y en este caso podemos tener una de dos. Podemos tener epsilon, o también podemos tenerlo en algunos libros lambda, y el símbolo A, siendo que A va a pertenecer al alfabeto. Ahora, hablando de operadores, vamos a ver, tenemos en este caso, estamos considerando alfa y beta como expresiones regulares que pueden en este caso hacer una unión. Esta unión vamos a representarle como un ejemplo el siguiente. Tenemos dos expresiones. L va a representar en este caso el lenguaje tenemos en este caso dos lenguajes, ¿no? Lenguaje L y tenemos un lenguaje que es M. El lenguaje L vamos a ver que ya tiene palabras, por ejemplo 001, el 10 y el 111. Ahora, en el lenguaje 2 muestra en este caso epsilon 001. ¿Qué va a pasar con estos dos lenguajes? Lo que va a pasar es lo siguiente. En el caso que nosotros nos referimos al lenguaje 1 más el lenguaje 2, que estamos hablando en este caso de la unión de alfa más beta, estamos viendo en este caso la unión simplemente es la colocación de todo el conjunto, en este caso del lenguaje L y el lenguaje M. Coma. Eso es con respecto a la unión. En caso que nosotros queremos, por ejemplo, hacer una concatenación, dice aquí simplemente puede ser de esta forma. La concatenación en este caso lo vamos a representar por un punto. Y en este caso nos va a salir lo siguiente. Al hablar de concatenación, hablamos en este caso que los dos conjuntos se van a unir en forma de multiplicación. Por ejemplo, yo tengo el 001, seguiría el epsilon, igualmente el 10, epsilon, coma, y el 11, epsilon. Pero como sabemos que el término es un elemento de identidad, por lo tanto es igual a 1, por lo tanto no lo consideramos en la primera parte. Y seguimos continuando en este caso 01
y 0, 1, coma, 10, 0, 0, 1, coma, 11, 0, 0, 1. Si nos damos cuenta, aquí en esta parte estamos concatenando, en este caso, el lenguaje del el conjunto del lenguaje M, estamos concatenando con el lenguaje L. Listo. Ahora, cuando hablamos del cierre, o en este caso cerradura de Klenner, expresamos con un asterisco. ¿Cómo es esto? Esta parte lo voy a mover aquí. Acá lo vamos a ver. Listo. ¿Qué quiere decir esto? Que el lenguaje, en este caso el lenguaje regular, es igual a la expresión que lleva en este caso el asterisco, que la cerradura de Klenner. ¿Qué quiere decir? Que el lenguaje L con el asterisco va a ser lo mismo al lenguaje, en este caso elevado a la 0, unión, el lenguaje elevado a la 1 y el lenguaje elevado a 2 y así sucesivamente. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? En este caso tenemos un lenguaje definido, de 0 y 1. Cuando nos referimos a este tipo de lenguaje, en este caso el lenguaje elevado al asterisco, estamos diciendo, por ejemplo, el lenguaje 0 yo lo puedo poner 0. Imaginemos que L está, en este caso yo lo voy a poner un 0, L a la 0, en este caso nos daría epsilon. ¿Listo? Pero si tenemos un lenguaje elevado a la 1, en este caso sería lo mismo, 0,11. Pero si tenemos un lenguaje elevado a la 2, esto nos está diciendo lo siguiente, que puede ser 0,11, 11, 0, 11, 11, 11, 11. Quiere decir las veces que se repite, ¿no? En este caso se repite 2 veces. De igual manera, 11, 11. Igualmente 11 y 11. Como también lo podemos poner 0, 0. Listo. En el caso que queremos, por ejemplo, trabajarlo con más números, por ejemplo, elevado a la 3, en este caso sería de esta manera: 0, 0, 11, 0. Si nos damos cuenta, estamos llevando elevado a la 3, 0, 0, 1, 2, 3. No, perdón. En este caso sería 1, 2 y 3. El 0 está de más. En este caso no cumpliría el lenguaje. Ahora, por ejemplo, yo pongo 1, 1, 1, 1, 0. Si cumple. En este caso podría ser 0, 1, 1, 0. No, en este caso estamos dándonos cuenta que el lenguaje elevado a la 3, en este caso son, podemos decirlo que son 3 partes, 3 elementos. Estamos haciendo las combinaciones de este lenguaje principal. ¿Listo? Por lo tanto, nos dice que el lenguaje elevado al asterisco puede haber infinidades de palabras conformadas por esto, ¿no? Infinidades. Listo, pasamos al siguiente. Construcciones de las expresiones regulares. Aquí los lenguajes vamos a representarle por un lenguaje que define a una E, en este caso es una expresión regular. Como casos bases tenemos dos constantes que también van a ser o son lenguajes, en este caso son expresiones regulares. Por ejemplo, el lenguaje de E siempre nos va a
como en este caso un carácter pasivo, ¿no? Como es epsilon o también puede ser lambda. En caso de un lenguaje con un conjunto vacío, también nos va a botar un elemento vacío. Ahora, cuando hablamos de un lenguaje, en este caso de un símbolo A, vamos a tener la palabra A. ¿Qué nos quiere decir esto? En el ejemplo se va a explicarlo. Esto quiere decir que si el lenguaje tenemos en este caso 1, en este caso nos va a botar como elemento 1. ¿Qué más puedo decir? En este caso tenemos dos expresiones regulares, expresión E y la F. En este caso, si hacemos la unión de estas dos expresiones, que también se va a poder denotar sobre el lenguaje de E y el lenguaje de F. Por lo tanto, decimos que el lenguaje va a ser de esta manera. El lenguaje de E más el lenguaje de F es lo mismo de decir lenguaje de E unión al lenguaje de F. ¿Cómo lo podemos expresar como un ejemplo? En este caso yo lo puedo expresar de esta manera. Por ejemplo, yo puedo poner 10. Este elemento va a ser lo mismo que decir el lenguaje de 1 más el lenguaje 2. Por lo tanto, nos dice, quiere dar a entender que este lenguaje 1 va a tener elementos 1 y el lenguaje 2 va a tener como elemento o caracteres 2. Listo. En la expresión E y F vamos a denotar normalmente con EF, una expresión regular, pero también en los lenguajes que define a E y tanto con el lenguaje que define a F lo denotaremos de esta manera, el lenguaje que define a EF, que es lo mismo que el lenguaje define a E y el lenguaje define a F. Por lo tanto, si tenemos lenguaje de, en este caso de 1 y 0, con expresiones de, en este caso de 10, lo que se va a hacer en este caso es separarlo, en este caso, como estamos viendo, el lenguaje 1 y el lenguaje 10. Por lo tanto, el lenguaje 1 es 1 y el lenguaje 2 es 2. Ahora, la concatenación de esos dos, que va a ser 10, nos va a botar en este caso 1 10, nada más, ¿no? Nos bota 10. También vemos en este caso la expresión E, que está por un, en este caso se va a denotar, en este caso la expresión de la cerradura de E, de Kleiner, que también va a ser similar, solo la diferencia que dentro del lenguaje va a ser definido por una E asterisco, ¿no? Eso no quiere decir, por ejemplo, si yo tengo un asterisco en esta parte, yo lo voy a quitar el lenguaje definido a un símbolo al asterisco. Eso nos quiere decir que el lenguaje, en este caso el lenguaje va a ser definido de esta manera: 0,00 sucesivamente, ¿no? En caso que sea el lenguaje 0. Ahora, también es muy importante que en este caso las expresiones que estén con paréntesis, ¿no? Con una agrupación, que no es lo mismo en este caso hablar de una expresión. Por ejemplo, si yo digo 10, en este caso un lenguaje de 10 a la X, pues el lenguaje en este caso 1 a la 10 no es lo mismo que decir, por ejemplo, yo lo voy a poner aquí, no es lo mismo de poner esto. ¿Cierto? En este
caso nos daría un resultado muy diferente, que va a ser esto, ¿no? Son repeticiones. En este caso, como estamos haciendo una agrupación a esta expresión que define, va a ser de esta manera. No es lo mismo que una expresión que no tenga un paréntesis. En este caso está simplemente es una cerradura y aparte es una concatenación de otra expresión. Por lo tanto, en este caso el ejemplo sería lo siguiente: 1, por ejemplo puede ser 0, 1, 10, 10, 100, etc. Por eso no es lo mismo al expresarnos, por lo tanto tenemos que usar siempre el paréntesis. Una expresión con paréntesis siempre agrupa, en este caso, una precedencia. Por lo tanto es muy importante diferenciar en este caso, ¿no? Es diferente expresar una expresión regular, en este caso una expresión 10 elevado, en este caso al asterisco, o una expresión de 1 concatenado con 0 a la expresión, en este caso asterisco. Hablando de precedencias en las expresiones regulares, tenemos que ver los operadores en estas expresiones. Es lo mismo de hablar, o es similar a hablar los operadores en este caso en la parte algebraica, que es la suma, la resta, ¿no? En este caso vamos a ver la precedencia o el orden que se tiene que preceder, ¿no? La cual ya está prefijado. El primero es el asterisco. El asterisco es el que precede el primer orden, ¿no? Es el más alto. Posteriormente es la concatenación, es el siguiente del procedencia en el orden de la concatenación, o también es el punto, ¿no? El punto que puede ser, en este caso, por ejemplo, de la expresión F por la expresión, ¿no? En este caso de un lenguaje. Listo. Ahora, por último tenemos la unión, ¿no? La unión se aplica a los operadores de la suma. En este caso, como hemos visto, puede ser un lenguaje de más F. Ese es un lenguaje de una expresión dada. Ahora, para agrupar, como los mencioné anteriormente, es muy importante los paréntesis, que es muy diferente al estar sin paréntesis, que cuando nosotros no queremos utilizar, por ejemplo, la precedencia o el orden de precedencia, nosotros podemos hacer la agrupación, ¿no? Que es similar en este caso para poder agrupar a la forma que nosotros deseamos, ¿no? Listo. Bueno, como ejemplo, vamos a aplicar en este caso las expresiones regulares utilizando el programa FFLAP, pero antes vamos a resolver de forma manual esta expresión convertido a un autómata finito no determinista, y posteriormente vamos a trabajar convertir un autómata finito a una expresión regular. Listo. Para poder convertirlo, primero que tenemos que hacer a esta expresión, tenemos que definir, en este caso la expresión va a ser el siguiente: 0,1. Ahora, vamos a separar de acuerdo a la construcción de expresiones regulares. Nos dice que tenemos que ver en este caso más 10 al asterisco, que no sabemos aún cómo es. Ese es lo que vamos a llegar al final. Ahora, vamos a hacer la separación de cada uno. En este caso lo voy a hacer de 0, que va a ser solo 0. Ahora el lenguaje para, en este caso 10 al asterisco, que va a ser lo mismo el lenguaje de 1. Entonces acá lo voy a poner: el lenguaje 1 es igual a 1, y el lenguaje 0, en este caso el lenguaje 0 al asterisco, va a
hacer lo mismo de 0,00,000, y sucesivamente, pero antes del 0 siempre hay una expresión, una E. Listo. Ahora, lo que vamos a hacer acá, simplemente aplicando los operadores, sabemos que todo elemento con 0, en este caso como es una unión, va a ser, lo primero que va a hacer es un 0. Listo. Más, en este caso la unión de todo, en este caso esta concatenación de elementos, que va a ser de 1 y este, ¿no? En este caso el lenguaje 1, el lenguaje 1 con este lenguaje. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Una concatenación, ¿no? En este caso el que precede es la izquierda, ¿no? En este caso es 1, va a preceder la izquierda. Ahora decimos 1 a la E, coma 1 y 0. Estamos diciendo 1 con el primer 0, y posteriormente 1 con los dos ceros, y posteriormente 1 con los tres ceros, ¿no? Así sucesivamente. Pero antes, aquí esta E lo vamos a quitar porque es una expresión de entidad, lo quitamos y quedaría de esta forma, ¿no? Esta expresión ya lo hemos convertido al lenguaje que va a entender en este caso el autómata. Ahora, para poder convertir un autómata como el que se muestra en esta imagen, sí, a simple vista le vamos a decir que cuando nosotros vemos un operador más, es como decir en circuitos, es un circuito en paralelo. Eso quiere decir que se va a abrir a dos lados, ¿no? Desde un estado se abre a un estado, y al estado 1 y al estado 2. Significa eso. El primer estado, el segundo estado. Igual como hemos hecho, ¿no? El lenguaje de 0. En esto sería, en este caso le estaríamos diciendo lo siguiente, por ejemplo, lo voy a poner aquí, el lenguaje más el lenguaje 0. De esta manera estamos mencionando aquí, ¿no? El lenguaje 0, que es la parte de la primera, y el lenguaje 10, que se va a este lado. Ahora, cuando vemos en este caso, una concatenación en circuito, nosotros lo podemos llamar como circuito, nosotros lo podemos llamar esto como serie, ¿no? Circuito le llamamos en serie, en ese caso que continúa de un estado a otro estado en forma recta. En caso que es una unión, en este caso hay dos estados diferentes que puede ser caso. De esta manera se expresa este autómata, ¿no? Ahora, acá hay que tener en cuenta de dónde inicia el símbolo del triángulo, es decir, desde este punto, desde este estado 0 inicia y puede terminar en ese estado. Cuando vemos dos círculos circunscritos, en este caso nos dice que aquí puede terminar este autómata. Y es cierto, nosotros iniciamos con un 0 y termina ahí, entonces es el primer 0. Ahora, en el otro caso puede ser lo siguiente. Aquí tenemos un Q2, estado 2, que también puede terminar en el primer 1, dice, ¿no? En este caso, este es el primer 1. El primer 1 que termina. Ahora, posteriormente tenemos un estado 3, que es el 0. Eso quiere decir, si yo ingreso palabras, en este caso el número 10 está correcto, 1 y el 0, y finaliza el estado. Por acá nos damos cuenta que hay un cíclico, que es un 0. Este cíclico que nosotros vemos significa la cerradura en este caso, ¿no? Quiere decir que se va a repetir de 1 o n veces el número 0. Por lo tanto, podemos decir, por ejemplo, el número 1000, el primer estado entra 1, 0, 0, 0, 0 y finaliza el autómata. Ahora, vamos a ver en el aplicativo cómo funciona o cómo poder convertir en este caso de una expresión regular a un autómata finita determinista.
Este es el aplicativo. En este caso vamos a utilizar regular expression. ¿Y qué es esto? Vamos a trabajar aquí, simplemente es digitar eh, el autómata. Como les dije, jóvenes, no es lo mismo de poner de esta manera o poner de esta manera. Aquí prácticamente hay una concatenación de dos lenguajes, en total serían tres. Y por lo tanto, una vez terminado esto, le vamos a dar a convertir a autómata finito no determinista. Ese es el primer paso. No podemos pasar a un autómata finito determinista. Lo primero que tenemos que hacer es convertir a un autómata finito no determinista. De ahí recién vamos a poder convertirlo a viceversa. En este caso podemos visualizar el autómata. Listo. Ahí está el autómata. Lo que vamos a hacer aquí es poner paso a paso. En este caso vemos cómo está el autómata en este caso. En el primer caso, para el punto 0, como les decía, es en paralelo. Cuando hay un más o una unión es paralelo. En este caso, cuando es una concatenación, es en serie o simplemente en línea. Los estados van en línea. Aquí está la parte en línea que lo mencionaba, va en línea. ¿Listo? Para poder entenderlo mucho mejor esta parte, lo vamos a convertir a un estado finito determinista. Le vamos a dar todo y acá le vamos a dar a exportar y nos muestra esta ventanita donde nosotros vamos a poder introducir datos. ¿Listo? Pero no lo vamos a entender mucho aquí. En este caso lo vamos a convertir a otro más detallado que vamos a poder trabajar aquí. Vamos a poner de esta manera. Una vez que yo tenga la expresión, listo. Ahora yo lo pongo, le voy a poner en este caso para poder introducir datos. Si nos damos cuenta, yo voy a introducir, en este caso lo voy a poner primero. Por ejemplo, lo voy a poner, yo lo voy a poner número 10. Ingresamos el 10 y acá nos bota, en este caso, el número 10 que estamos introduciendo en el estado. Yo lo voy a dar paso por paso. Como sabemos, el primero 1 entró y posteriormente pasa al 0 y finaliza el autómata. ¿Listo? Vamos a meter otro estado, por ejemplo 1100, aceptar, y hacemos en este caso paso por paso. Primero pasa el 1, pasa al estado 1, después pasa el 0 con el estado 2 y se da un cíclico, otro ciclo y finaliza el estado, ¿no? En caso que nosotros queremos introducir, por ejemplo, el 0, el 1 y 0, 0, 0, vamos a ver qué es lo que pasa. En este caso el autómata pasa a 0. El primer paso es a 0. Posteriormente, botón error, ¿no? En este caso no está cumpliendo, este lenguaje no pertenece a este lenguaje de expresión que nosotros estamos considerando. Por lo tanto, estaría mal esta parte, ¿no? Y determinar si esta expresión que nosotros hemos considerado cumple al lenguaje que nosotros estamos poniendo, ¿no? Hasta ahí vamos a finalizarlo. Vamos a poner new. Ahora, viendo en esta parte de cómo convertir un autómata finito no determinista a un autómata a una expresión regular, a simple vista nosotros lo vamos a expresar de esta manera. Antes de dar la respuesta, que es esta, le voy a copiar esto para que se pueda mostrar mejor y lo vamos a trabajar aquí. Como sabemos, tenemos 1 y 0, en este caso para dos estados. El lenguaje 1, que va a ser igual a 1, y el lenguaje
diciendo que hay una unión, en este caso de dos. Eso nos está diciendo que el lenguaje 1 y 0, en este caso más, estamos expresando de esta manera y yo lo voy a eliminar. Está diciendo lo siguiente, como tenemos en paralelo los estados, en este caso estamos diciendo que 1 más 0. El lenguaje 1 va a representar 1, el lenguaje 0 va a representar 0. Listo, hasta ahí estamos. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos, si vemos un cíclico, en este caso estamos diciendo que hay un lenguaje de 0 con asterisco? Eso nos está diciendo que va a ser de esta manera el ingreso de palabras, ¿no? Ahora, acá por ejemplo lo voy a poner en la E, ¿no? Listo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si nos damos cuenta, la precedencia en este caso inicia con el cíclico. Allá, por lo tanto, entonces decimos que va a empezar con el 0. En este caso sería de esta manera. Ponemos asterisco 0 por... antes de hacer esto, vamos a iniciar la concatenación de 1 más 0, que va a ser lo mismo de 1, 0. Ahora, el lenguaje de 0 asterisco por, en este caso, por 1 más 0 sería lo siguiente, ¿no? En este caso estamos diciendo que el precedente es este, que es la primera parte, que va a ser esto. Lo voy a poner otro color rojo, y esto va a ser en este caso el azul. Ahora, como sabemos que hay una concatenación de estos dos, el siguiente procedimiento va a ser epsilon con 1 va a ser 1, epsilon con 0 va a ser 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, así sucesivamente vamos haciendo, en este caso la expresión, cómo está representado, y nosotros podemos comprobarlo de forma manual. Por ejemplo, esta expresión ingresa 1, el estado 0 pasa al estado 1 y finaliza. Entonces, si cumple el estado 0, igualmente pasa al estado 0 y finaliza. Ahora, si es 0, 1, en este caso el estado 0 da una vuelta, en este caso el mismo estado 0 y 1 y finaliza. De igual manera, el 0, 0, en este caso da una vuelta en el estado 0, pasa al estado 0 y finaliza. En este caso sí cumple este lenguaje, de acuerdo a esta expresión regular que se está encomendando. ¿Cómo lo hacemos en un autómata finito determinista? No, en este caso no determinista, una expresión regular. Lo hacemos de esta manera. En este caso nos vamos a lo que son autómatas finitas de frente para poder convertir. En este caso utilizamos tres estados, ¿no? Estado inicial y dos estados. Listo. Lo primero que vamos a hacer aquí, jóvenes, es lo siguiente. Vamos a relacionar estado 1 que pasa a un 1 y el estado 0. Listo. Hasta aquí, jóvenes, es la primera parte de este lenguaje. Si queremos hacer el otro proceso, simplemente le vamos a tener que poner un 0 que se va a repetir ahí. Ahora, antes que esto acabemos, tenemos que asignarle como inicio. El estado 0 va a ser el inicio, el estado
estado va a ser 1 va a ser final y estado 1 va a finalizar. Hasta ahí está todo excelente. Se va a convertir de autómata finito a una expresión regular. En este caso vamos a poner un listo, done, y finalizamos. Y aquí tenemos el resultado de la expresión. ¿Listo? Hasta aquí, jóvenes, terminamos el tema de expresiones regulares, lenguaje y expresiones regulares, siempre respondiendo qué es lo que se aprendió en clases y a qué conclusiones llegamos, ¿no, jóvenes? Hasta aquí. Esto